Acérquense, mis pequeños, soy María Elena, de 70 años, y viví 45 años casada con un hombre que era mi hermano. Esta es mi historia, una que me pesa en el alma y que nunca pensé contar. Nací en Valdeolivas, un rincón perdido de Castilla-La Mancha, donde los campos de trigo susurran secretos y las noches son tan frías como los recuerdos que guardo. Mi vida comenzó bajo un sol que quemaba la piel, en una aldea donde el silencio era más pesado que las campanas de la iglesia al atardecer. Cada rincón de ese lugar, cada sombra en las paredes de adobe, guarda un pedazo de mi pasado, un pasado que me duele al recordar. Para no perderse historias que rasgan el corazón y despiertan el alma, suscríbanse ahora. Cada semana les contaré recuerdos que les harán llorar, reflexionar y temblar. Acompáñenme a revivir mi vida. Una vida que comenzó con risas de niña y se quebró en la sombra de una verdad que lo cambió todo. Nací en 1955, en Valdeolivas, un lugar donde el tiempo parecía detenido. Las casas de adobe se alzaban entre campos de trigo que se extendían hasta donde alcanzaba la vista, y el sol quemaba la piel como un castigo. El aire olía a tierra húmeda después de las raras lluvias, y las campanas de la iglesia marcaban las horas con un tañido que resonaba como un lamento. Mi casa era humilde, con paredes que crujían por la noche y un patio donde las gallinas picoteaban bajo un sol abrasador. El techo de tejas viejas dejaba pasar el viento, y en las noches de invierno, el frío se colaba por las rendijas, haciendo que me acurrucara bajo una manta áspera que mi madre había tejido con sus propias manos. Éramos una familia como tantas otras. Mi padre, don José, un hombre callado que trabajaba en el campo desde el amanecer hasta el anochecer. Mi madre, doña Carmen, una mujer devota que rezaba el rosario cada atardecer frente a una figura de la Virgen que siempre estaba adornada con flores frescas. Y mis dos hermanos mayores, de los que apenas recuerdo sus rostros, porque el tiempo y los secretos los borraron de mi memoria. De niña, yo era una chispa de alegría, corriendo entre los campos con mi vestido gastado, mi risa mezclándose con el viento que soplaba entre los olivos retorcidos. Recuerdo cómo el polvo se levantaba bajo mis pies descalzos, y cómo el cielo se teñía de naranja al atardecer, mientras las mujeres de la aldea se reunían en la plaza a rezar. Pero siempre hubo algo que me inquietaba. Mi madre me miraba con una tristeza que no entendía, y yo sentía un nudo en el pecho, como si algo estuviera mal. A veces, la veía detenerse frente a la ventana, mirando hacia los campos con los ojos llenos de lágrimas, y cuando le preguntaba por qué lloraba,
Ella solo me abrazaba y decía, nada, mi pequeña, son cosas de mayores. Mi padre, cuando hablaba, lo hacía con dureza, y sus manos, marcadas por el trabajo, temblaban al mencionar el pasado. En la aldea, los rumores corrían como el viento. Decían que mi familia había perdido un hijo, un niño pequeño que desapareció una noche de tormenta. Nadie hablaba de eso abiertamente, y yo, con apenas 6 años, no entendía por qué mi madre lloraba frente a la Virgen ni por qué mi padre evitaba mirarme a los ojos. A los 20 años, conocí a Miguel, un joven que llegó a la aldea buscando trabajo. Era alto, con ojos oscuros que parecían guardar 1000 historias, y una sonrisa que me hacía sentir viva. Recuerdo la primera vez que lo vi, parado bajo un olivo, con el sombrero en la mano y el sudor brillando en su frente. Me enamoré de él al instante, como si nuestras almas se conocieran de antes. Hablamos durante horas, y su voz, profunda y calma, me envolvía como un abrazo. Pero algo en sus ojos, un brillo que no podía descifrar, me inquietaba. En 1980, Miguel y yo nos casamos en la pequeña iglesia de Valdeolivas, bajo la mirada de toda la aldea. La boda fue sencilla, con el cura bendiciendo nuestra unión mientras las campanas repicaban, un sonido que resonaba en mi pecho como un latido. Llevaba un vestido blanco que mi madre había cosido con manos temblorosas, y cada puntada parecía cargada de un amor que no podía expresar con palabras. La iglesia estaba adornada con flores silvestres que las vecinas habían recogido esa mañana, y el olor a incienso llenaba el aire, mezclado con el murmullo de las oraciones. Miguel me miraba con una ternura que me envolvía, y por primera vez me sentí segura, como si el mundo entero se redujera a nosotros dos. Los primeros años fueron felices, llenos de risas y promesas. Tuvimos 2 hijos, Ana y Luis, y construimos una vida juntos en una casa al borde del pueblo, donde los campos de lavanda pintaban el aire de morado y el canto de las cigarras era nuestra música diaria. Ana nació un año después de la boda, con unos ojos grandes que parecían reflejar el cielo, y Luis llegó 2 años después, con una risa que llenaba la casa de alegría. Pasábamos los días trabajando en el campo y las noches sentados en el porche, mirando las estrellas mientras los niños dormían. Pero no todo era perfecto. Había momentos en los que Miguel se quedaba en silencio, mirando al horizonte con un peso que yo no entendía. A veces lo encontraba sentado en la cocina, con la mirada perdida, y cuando le preguntaba qué le pasaba, solo me sonreía y decía, nada,
mi amor, son recuerdos. También encontraba a mi madre susurrando con él en la cocina, y cuando preguntaba de qué hablaban, doña Carmen cambiaba de tema con una sonrisa forzada. No es nada, hija, decía, pero sus ojos decían lo contrario. Notaba pequeños detalles que me confundían. Miguel sabía cosas de mi infancia que nunca le había contado, como el nombre de una muñeca de trapo que había perdido a los 5 años, o cómo me escondía bajo la cama durante las tormentas. Cuando le preguntaba cómo lo sabía, él reía y decía que era un buen adivino. Pero esas risas no llegaban a sus ojos, y yo sentía que había algo que no me estaba contando. Una noche, mientras bordaba junto a la chimenea, escuché a mi madre hablar con una vecina en el patio. Es un milagro que estén juntos, dijo doña Carmen, con voz baja. ¿Y si algún día lo descubre? Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. ¿Descubrir qué? Mi madre evitó mis preguntas, y la duda comenzó a crecer como una sombra que no podía ignorar. Los años pasaron, y mi matrimonio con Miguel llegó a los 30 años. Mis hijos crecieron. Ana se casó con un buen hombre de la aldea y Luis se fue a trabajar a Toledo, dejando la casa más silenciosa de lo que nunca había estado. La ausencia de sus risas me pesaba, y la quietud de la casa parecía amplificar cada pensamiento que cruzaba mi mente. Esa calma, sin embargo, era engañosa, porque algo dentro de mí comenzaba a romperse. Noté cambios en Miguel, se volvía más distante, sus silencios eran más largos, y a veces lo encontraba mirando una vieja fotografía de mi infancia, con lágrimas en los ojos. Esa fotografía, que mi madre había guardado con tanto cuidado, mostraba a una niña pequeña con un vestido de flores, sosteniendo una muñeca de trapo. ¿Por qué lloras?, le preguntaba, pero él solo sacudía la cabeza y guardaba la foto en el cajón. También empecé a tener sueños perturbadores, visiones de un niño corriendo por los campos, gritando mi nombre. En esos sueños, lo veía claramente, un pequeño con ojos oscuros, idéntico a Miguel, corriendo descalzo entre el trigo, con el rostro lleno de miedo. Oía su voz en la noche, una voz que me era familiar pero que no podía ubicar, un eco que me despertaba con el corazón acelerado y las sábanas empapadas en sudor. Intentaba convencer a mí misma de que eran solo sueños, pero algo en mi interior me decía que había más, que esos sueños eran un mensaje que no podía ignorar. Una tarde, mientras limpiaba el desván, encontré una caja vieja que pertenecía a mi madre, quien había fallecido años atrás.
La caja estaba cubierta de polvo, y al abrirla, sentí un nudo en la garganta. Dentro, había cartas amarillentas atadas con un cordel rojo, junto con un rosario que mi madre siempre llevaba consigo. Una de las cartas estaba escrita por doña Carmen, y al leerla, mi corazón se detuvo. Perdí a mi hijo en la tormenta, pero Dios me lo devolvió años después. Nunca le diré a María Elena la verdad. La carta hablaba de un niño que había sido dado por muerto, pero que sobrevivió y regresó a la aldea bajo otro nombre. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies y un frío helado me recorrió el cuerpo. ¿Quién era ese niño? Y entonces, una idea imposible cruzó mi mente. ¿Podría ser Miguel? En ese momento, escuché un crujido detrás de mí, como si las tablas del desván protestaran bajo un peso invisible. Algo me observaba desde las sombras, y mi respiración se detuvo. No podía ignorar lo que había leído. Durante días, la carta quemaba en mis manos, y cada mirada de Miguel se sentía como una puñalada en el pecho. Me temblaban las manos cada vez que la releía, y las palabras de mi madre resonaban en mi cabeza como un eco interminable. Nunca le diré a María Elena la verdad. ¿Qué verdad? ¿Qué había hecho mi madre para esconderme algo tan grande? Decidí buscar más pistas, porque necesitaba respuestas, aunque temía lo que pudiera encontrar. Fui al ayuntamiento a revisar documentos antiguos, pasando horas entre papeles polvorientos que olían a tiempo y olvido. También hablé con los mayores de la aldea, aquellos que conocían los secretos que las nuevas generaciones ignoraban. Una anciana, doña Rosario, me miró con ojos tristes y me dijo: «Tu hermano pequeño no murió, niña. Lo encontraron años después, perdido y criado por otra familia, pero tu madre nunca quiso que lo supieras». Sus palabras fueron como un golpe en el estómago. Sentí que mi mundo se derrumbaba, que todo lo que había creído sobre mi vida era una mentira. Miguel, mi esposo, el hombre con quien había compartido 45 años de vida, era mi hermano perdido. Recordé cada momento que pasamos juntos, cada caricia, cada risa, y un nudo de horror se formó en mi garganta. ¿Cómo había sido posible? ¿Cómo no lo había visto antes? Esa noche, cuando Miguel regresó del campo, lo enfrenté con la carta en la mano. ¿Quién eres realmente?, le grité, mi voz rota por el dolor. Miguel palideció, sus manos temblando mientras intentaba explicarse. No lo sabía al principio, dijo,
con lágrimas corriendo por su rostro. Cuando lo descubrí, ya te amaba demasiado para dejarte. Sentí que mi corazón se partía en 1000 pedazos, como si alguien lo hubiera arrancado de mi pecho. Todo lo que había construido, mi familia, mi amor, estaba basado en una mentira que me quemaba el alma. Pero mientras discutíamos, un frío helado llenó la habitación y una sombra se movió en el rincón, como si el secreto mismo cobrara vida para reclamarnos. Sentí un escalofrío que me heló los huesos, y supe que algo oscuro nos estaba observando. No sabía cómo seguir adelante después de esa revelación. Parte de mí quería odiar a Miguel, arrojarle todo mi dolor y mi ira, pero otra parte aún lo amaba. Un amor que ahora me horrorizaba y me hacía sentir sucia. Pasé días encerrada en mi habitación, incapaz de mirar a mis hijos a los ojos, temiendo que ellos también descubrieran la verdad y me odiaran por ello. Me sentía atrapada en una prisión de culpa y vergüenza, como si las paredes de mi casa se cerraran sobre mí, aplastándome con el peso de lo que había aprendido. Fui a la iglesia, buscando consuelo, pero ni siquiera rezar el rosario podía calmar el torbellino en mi alma. Me arrodillaba frente a la figura de la Virgen, con lágrimas corriendo por mi rostro, pidiéndole una señal, una forma de soportar el dolor que me consumía. Una noche, mientras estaba arrodillada frente a la Virgen, tuve una visión que me heló la sangre. Un niño pequeño, idéntico a Miguel, me miraba con ojos vacíos, como si me culpara por su destino. Su rostro era pálido, casi translúcido, y sus labios se movían sin emitir sonido, pero podía sentir su tristeza, su ira. Me levanté temblando, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que se saldría de mi pecho, y corrí de regreso a casa, sintiendo que algo me seguía en la oscuridad. Confronté a Miguel de nuevo, exigiendo respuestas, porque necesitaba entender cómo había sucedido todo. Me confesó que doña Carmen le había revelado la verdad años después de nuestra boda, cuando ya teníamos a nuestros hijos. Me hizo prometer que nunca te lo diría, dijo Miguel, con voz quebrada. Quería protegerte, pero cada día que callaba, sentía que moría un poco más. Lo escuchaba, pero mi mente estaba en otro lugar, atrapada en las visiones que no me dejaban en paz. Las sombras en las esquinas de la casa parecían moverse, y los susurros que decían mi nombre se hacían más fuertes cada noche. Cuando intenté tocar a Miguel, se apartó, y en ese momento, vi que sus ojos no eran los de mi esposo. Mi marido lo negó todo, pero yo sabía que algo oscuro lo había cambiado,
algo que iba más allá de nuestra tragedia. Enfrenté una lucha interna que me consumía día y noche. ¿Cómo podía seguir viviendo con Miguel, sabiendo lo que sabía? ¿Cómo podía destruir la vida de mis hijos contándoles la verdad? Me sentía atrapada entre el amor que aún sentía y el horror que me paralizaba. Cada noche me sentaba frente a la chimenea, con el rosario en las manos, rezando por una señal, por un poco de paz en mi alma torturada. Las cuentas del rosario se deslizaban entre mis dedos, frías y duras, mientras pedía a la Virgen que me mostrara el camino. Pero la paz no llegaba, y en su lugar, los rumores en la aldea crecían. Decían que mi casa estaba maldita, que los secretos de mi familia habían despertado algo oscuro que ahora habitaba entre nosotros. Una vecina, doña Inés, me habló de una leyenda local que me puso la piel de gallina. Me dijo que había un pozo en el bosque, un lugar donde los pecados se pagaban con sangre, un lugar donde las almas perdidas buscaban redención. Si quieres respuestas, ve al pozo, me dijo, con voz temblorosa. Pero ten cuidado, porque lo que encuentres puede destruirte. No sabía si creerle, pero algo dentro de mí me empujaba a ir, como si una fuerza invisible me guiara hacia ese lugar. Una tarde, reuní el coraje y fui al bosque, caminando entre los árboles retorcidos que parecían susurrar mi nombre. El pozo estaba allí, cubierto de musgo, con un olor a humedad que me revolvió el estómago. Al acercarme, sentí un frío que me helaba el alma, un frío que no explicaba el aire cálido de la tarde. Una voz susurró desde las profundidades, la verdad te liberará, pero te costará todo. Me quedé paralizada, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que se detendría. Entendí que no podía seguir viviendo con el peso del silencio, que debía enfrentar la verdad, aunque eso significara perderlo todo. Esa noche, reuní a mis hijos y les conté todo, con lágrimas corriendo por mi rostro. Les hablé de Miguel, de la carta, de la verdad que había descubierto. Ana y Luis se quedaron en silencio, sus rostros pálidos, y luego se fueron sin decir una palabra, dejando un vacío que nunca olvidaré. Tomé una decisión que cambiaría todo. Dejaría a Miguel y enfrentaría las consecuencias sola, aunque eso significara perder a mi familia para siempre. Mi decisión tuvo un costo devastador, uno que aún me duele al recordarlo. Miguel, destrozado por la revelación, se fue de la aldea al día siguiente, dejando una nota que decía: te amé con todo mi ser, pero nunca debí volver.
Sus palabras me rompieron el corazón, porque a pesar de todo, aún lo amaba, y ese amor era ahora mi mayor tormento. Ana y Luis cortaron contacto conmigo, incapaces de lidiar con la verdad que les había arrojado como un veneno. Me quedé sola en la casa que una vez estuvo llena de risas, ahora un mausoleo de recuerdos rotos que me perseguían en cada rincón. La cama donde dormíamos juntos estaba vacía, y el silencio era tan pesado que podía escuchar mi propio corazón latiendo con dolor. Pero el toque trágico vino meses después, y fue un golpe que casi me destruye. Luis, mi hijo, murió en un accidente en Toledo. Me enteré por una carta de su jefe, porque ni siquiera Ana tuvo el valor de decírmelo. Luis había estado trabajando en una obra cuando un andamio colapsó y murió al instante. No pude asistir a su funeral, porque Ana me pidió que no fuera, diciendo que mi presencia sería demasiado para ellos. Fue el precio de mi verdad, me preguntaba, mirando al cielo con lágrimas en los ojos, buscando una respuesta que nunca llegó. Las visiones no se detuvieron, al contrario, se hicieron más intensas. Cada noche, veía a Miguel y al niño que había sido, mirándome desde las sombras, sus rostros llenos de tristeza y reproche. Fui el cura del pueblo, el padre Antonio, quien me escuchó con ojos llenos de compasión. Me dijo que el pecado de mi familia había traído una maldición, un eco del pasado que no me dejaría en paz. Debes romper el silencio con amor, me aconsejó, pero ¿cómo podía hacerlo si mi familia me había dado la espalda? Intenté escribir cartas a Ana, pidiendo perdón, rogándole que me dejara ver a mis nietos, pero nunca recibí respuesta. El daño estaba hecho, y el eco de mi decisión resonaba en cada rincón de mi vida, un eco que me recordaba cada día el precio que había pagado. Han pasado años desde que rompí el silencio, pero el dolor no se desvanece, y a veces siento que nunca lo hará. Ahora, a mis 70 años, vivo sola en Valdeolivas, en una casa que guarda las cicatrices de mi pasado. La aldea sigue susurrando sobre mi familia, y los niños evitan pasar por mi puerta, diciendo que oyen llantos en la noche, llantos que yo también escucho cuando el viento sopla fuerte. Temo por mis nietos, los hijos de Ana, que nunca conocí, porque ella nunca me permitió acercarme. No quiero que paguen por mi error, digo, con la voz temblorosa, mientras miro sus fotos, las únicas que tengo, enviadas por una vecina que tuvo piedad de mí. A veces, me siento en el patio, mirando los campos que una vez fueron testigos de mi felicidad,
y recuerdo los días en que mi amor por Miguel era puro, antes de que la verdad lo destruyera todo. Recuerdo nuestras risas, nuestras noches bajo las estrellas, las promesas que nos hicimos mientras el mundo parecía perfecto. Pero ahora, esos recuerdos están manchados por el horror de lo que descubrí, y cada vez que pienso en Miguel, siento una mezcla de amor y repulsión que me parte el alma. La casa, que una vez fue un hogar, ahora es un recordatorio constante de mi tragedia, con sus paredes marcadas por el tiempo y sus ventanas que crujen como si lloraran conmigo. Vivo con el eco de mi error, un eco que me persigue en cada rincón de esta casa, en cada sombra que se mueve en la noche. Mi historia es una advertencia, mis pequeños. Cuidado con los secretos que ignoramos, porque pueden destruir todo lo que amamos, y el precio de la verdad puede ser más alto de lo que jamás imaginamos. Esta fue mi vida, mis pequeños, una vida marcada por un amor que cegó mi alma y una verdad que me partió en pedazos. Cuidado con los secretos que ignoramos, porque pueden despertar sombras que nunca se van, sombras que aún me persiguen en las noches más oscuras. Jean-Luc, si esta historia les tocó el alma, suscríbanse si aún no lo han hecho. Y compartan en los comentarios si conocen un secreto familiar que cambió sus vidas. Nos vemos en la próxima, si se atreven.